Hola, bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla informativa de la Maestría en Propiedad Intelectual en su modalidad virtual. Yo soy Sol Terlizzi, la coordinadora académica, y me acompañan Rocío Terlizzi, la coordinadora técnica. La idea de este encuentro es comentarles un poco de qué se trata esta propuesta, mostrar los objetivos, el contenido académico, la estructura, y luego dejar un espacio de preguntas para que ustedes puedan consultar todas aquellas particularidades que necesiten evacuar. Algunas consultas hemos recibido, pero es un espacio ideal para socializar estas consultas y charlarlas un poco. Bueno, un momento. ¿Para cambiar acá? Acá, ¿no? Sí, pero no funciona. ¿Con cuál? Por eso, acá de compuesta. Esta. Perfecto. Bueno, la primera cuestión es que se trata de una maestría cuya duración es de 2 años de cursada, esto es, 2 años en los cuales van a tener cursos trimestrales y luego tienen 2 años más para presentar la tesis, para desarrollar el tema de investigación y para presentarla. Por supuesto, hay algunas personas que en 2 años no realizan el curso completamente, sino que se toman algún cuatrimestre más, pero en ese caso, bueno, se descuenta el tiempo para presentación de la tesis. Es decir, el posgrado general tiene una duración total de 4 años, pero lo que interesa en este momento son los 2 años de duración de la cursada. El título que otorga es el de Magíster en Propiedad Intelectual, una vez que han cursado todas las materias, las han aprobado y han presentado la investigación y han defendido la tesis. Y es un título reconocido por la CONEAU, que es el organismo que valida los títulos en Argentina. Y bueno, esta ya es la tercera cohorte que tenemos en funcionamiento en su modalidad virtual. Ya tenemos como antecedente la modalidad presencial de la maestría, que cumplió 10 años el año pasado. ¿Cuál es el objetivo de esta maestría? Por empezar, se trata de una maestría académica, es decir, que lo que busca es formar una masa crítica de profesionales que discutan las cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual desde diferentes ámbitos, desde diferentes disciplinas. En tal sentido, tanto desde el cuerpo docente como desde los estudiantes favorecemos y buscamos que haya diversidad en las formaciones. Tenemos docentes sociólogos, economistas, abogados, incluso yo soy filósofa, y entre los estudiantes pasa algo similar. Por eso decimos que es una maestría académica, no estamos buscando la formación de abogados que realicen una práctica profesional, que se entrenen, digamos, para litigar, por ejemplo, en cuestiones de propiedad intelectual, sino que el objetivo es discutir las cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual desde diferentes ámbitos, el ámbito de la política pública, de las negociaciones internacionales, de los derechos humanos. Y justamente esta perspectiva se ve reflejada en la currícula que ahora le vamos a mostrar el cuadro. Por eso mismo también decimos que el perfil del estudiante que tiene esta maestría es un perfil que va desde los abogados, que por supuesto siempre es el grupo más importante de estudiantes, tanto de Argentina como de Latinoamérica, pero también hay otros profesionales de ciencias políticas, ciencias sociales, y también hubo estudiantes de ONGs, de diferentes ONGs, funcionarios públicos, que digamos, las discusiones desarrolladas en esta maestría le han servido luego en su práctica cotidiana. La segunda cuestión también es, por supuesto, la cuestión de Latinoamérica. Flaxo en general, todo Flaxo en general está orientada a los estudiantes de Latinoamérica y en particular esta maestría a distancia tiene un componente muy importante de estudiantes de diferentes países que, como hemos visto la lista de inscriptos, tenemos de Perú, de México, de Ecuador, de Bolivia, Paraguay y demás. Esto también es un elemento constitutivo de nuestra maestría, una característica que hace que las discusiones sean siempre muy ricas desde las diferentes experiencias en cada uno de esos países en relación a la propiedad intelectual.
Bueno, ¿cuál es la modalidad? Es una modalidad enteramente a distancia. Esto es que toda la cursada de los 2 años se desarrolla en el campus virtual de la Flaxo Argentina y también les ofrecemos una instancia presencial al cierre de los 2 años, que es un seminario intensivo de 2 días en el cual se presentan diferentes mesas y en el cual les pedimos también que presenten ustedes el proyecto de investigación en el caso de que sean estudiantes en el futuro. Esa instancia final, presencial, no es obligatoria, es decir, no es obligatoria que vengan a hacerlo presencialmente, sí es obligatoria, pero lo tendrían que hacer a distancia en el caso de que no puedan venir, pero promovemos mucho esta idea de que vengan a conocerse entre ustedes, más allá del campus virtual, y también poder darle un cierre diferente a la cursada. Así que, bueno, en el caso de que se inscriban en la maestría van a tener esa oportunidad. Pero básicamente es a distancia, por eso sirve para todas partes de Latinoamérica. Una cuestión importante es la cantidad de horas y cómo se distribuye esto en el tiempo real. El posgrado total tiene una cantidad de 580 horas de cursada de materias y luego unas 170 horas de investigación para desarrollar la tesis. Cuando me preguntan, bueno, esto en tiempo semanal, ¿cómo se traduce? Bueno, es difícil de medirlo porque depende mucho de cada participante, de cada estudiante, del tiempo que le pueda dedicar y de la profundidad con la cual quiere encarar los estudios. Claramente, nuestra maestría está pensada para gente que trabaja, para gente que realiza este posgrado como una segunda actividad. Por supuesto, hay que dedicarle horas, como todo estudio. Tienen que pensar en, no sé, 3, 5, 7 horas semanales, depende, insisto, de la calidad con la cual quieran desarrollar esos estudios. Como son materias, como se dan de a 2 materias por trimestre, esto facilita un poco la organización, en la medida en que van a tener que leer contenidos de 2 materias distintas en cada trimestre y poder organizar los tiempos de modo tal de avanzar bien en cada uno de los pasos. Insisto, una de las cosas fundamentales en el caso de que se inscriban es que organicen el tiempo desde el día 1 y para eso tenemos pensado todo un cronograma de modo tal que aprovechen cada una de las instancias, ¿no? Pero justamente es una maestría pensada para gente que trabaja, eso no quita que no hay que estudiar, que no hay que leer, que no hay que participar, que hay que dedicarle una cierta cantidad de horas por semana. Lo bueno de esto es que es una modalidad de distancia asincrónica. ¿Esto qué es? Que prácticamente no tenemos instancias en vivo en un día y un horario determinado. Excepto algún foro, alguna actividad muy específica, la gran mayoría de las actividades son realizadas en diferido. Es decir, se cuelgan los materiales, las clases, las discusiones y demás, y cada participante tiene la posibilidad de ingresar al campus y de hacer esas actividades cuando esa persona lo desee. Entonces, la organización es muy personal, el camino es muy personal, por eso también requiere, la educación a distancia en general y esta maestría en particular requiere una autoorganización y una autorregulación importante para poder decir, bueno, le destino, no sé, el domingo a la noche, le destino el miércoles a la tarde y el sábado a la mañana, no sé, cada uno verá qué días y en qué horario le queda más cómodo realizar estas actividades, justamente para que sean compatibles con su vida laboral y con su vida personal también, ¿no? Pero al ser una modalidad a distancia y asincrónica, permite la organización personal del tiempo de trabajo. Un dato también es que tenemos 2 recesos, esta maestría comienza en septiembre, en cada año, ¿no? En septiembre de 2018 para esta corte y termina en septiembre del 2020. Y hay 2 cortes, un primer corte en enero y un segundo corte en agosto. Durante los meses de enero y de agosto no hay cursada, sino que se toman como 2 meses de vacaciones separados. Pero sí, febrero y marzo son meses normales de cursada. Acá tenemos la estructura curricular, como les comentaba, es una maestría pensada para 2 años en una cursada regular. El primer año tenemos las materias básicas, troncales, el corazón de la propiedad intelectual, si se quiere, una primera materia introductoria, los debates sobre la propiedad intelectual, las teorías y los argumentos que justifican la propiedad intelectual,
Y, por supuesto, las 3 materias nodales, que es Derecho de Marcas, Derecho de Patentes y Derecho de Autor, junto con una primera economía y la materia de Derechos Humanos y Propiedad Intelectual. Como ven, desde el primer año ya se busca pensar las cuestiones básicas de propiedad intelectual, marcas, derecho de autor y patentes desde ciertas perspectivas, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la filosofía, desde la perspectiva de la economía. Luego de ese primer año tenemos un segundo año con 3 materias obligatorias: cuestiones agroambientales, negociaciones nacionales e internacionales y políticas públicas, que completan este panorama multidisciplinar del que les hablaba, junto con el taller de tesis, y 5 seminarios optativos, que se van renovando periódicamente. Por ejemplo, acá tenemos algunos que estuvimos dando hasta ahora: un curso de cultura, nuevas tecnologías o propiedad intelectual. Otro curso vinculado a los temas de derecho de autor es entretenimiento, cultura y educación. Desde el punto de vista de las patentes, tenemos también el seminario optativo de jurisprudencia en marcas y patentes, o también una segunda economía, que es muy importante también para pensar estas cuestiones, el análisis económico del derecho de autor, de las marcas y de las patentes. También pueden tomar como optativos seminarios que damos por fuera de la maestría, como propiedad intelectual para científicos e investigadores, o el curso de protección de datos personales. Como ven, la oferta de los seminarios optativos es variada para que cada uno pueda elegir más o menos la orientación que mejor vaya con sus intereses. Algunos más vinculados quizás a cuestiones de Internet o derecho de autor, otros más vinculados a procedimientos, a jurisprudencia en marcas, y otros pueden combinar ambas perspectivas. Entonces, todos estos cursos mencionados completan la currícula, y a su vez cada uno de estos cursos tiene una estructura particular, una estructura que se replica. Algunas cuestiones pueden cambiar, pero cada uno de esos cursos tiene un cronograma desde el día 1. Desde el día 1 que empieza una cursada, el estudiante sabe cuándo tiene el primer espacio de diálogo, cuándo tiene la primera actividad obligatoria, cuándo tiene la actividad final, cuándo se publican las clases, de manera tal que pueda organizar sus actividades, sus tiempos de acuerdo con eso. Y, por supuesto, tienen el programa o la propuesta académica. Además de esos documentos básicos, tienen cada uno de los cursos una serie de clases, que pueden ser 5, 6, 7, en algunos casos excepcionales hasta 10 clases, que pueden ser escritas, pueden ser grabadas, alguna puede ser en vivo, puede ser una combinación de recursos, y en donde se presentan las cuestiones centrales que se quiere trabajar en cada uno de esos cursos, acompañadas cada una de esas clases de una bibliografía obligatoria y una bibliografía optativa. La bibliografía obligatoria, por supuesto, constituye, junto con las clases, del corpus básico que luego será evaluado. La optativa justamente viene a complementar ese trabajo, y por eso les decía antes que el tiempo que le demande la maestría depende de la profundidad con la cual quieran encarar este estudio, ¿no? Hay alumnos que leen toda la bibliografía optativa y complementaria en el tiempo acorde, y otros que se limitan a la obligatoria nada más, o que toman un poco y un poco, con lo cual difiere de las necesidades e intereses de cada uno. Y otro elemento importante que tiene cada uno de estos cursos es el acompañamiento del profesor tutor o de los profesores tutores, que va a ser aquel que, por un lado, los guíe en las dudas, las necesidades bibliográficas, las preguntas que ustedes tengan, en el caso de que se inscriban, y por otro lado coordinan los intercambios de clase, espacios de diálogo o foros, que son instancias de participación, de reflexión, de realizar alguna actividad sobre los contenidos de las clases, que la mayoría de las veces también es en forma diferida. Se coloca una consigna, una actividad, y cuando el estudiante puede y quiere, participa. Y esto es fundamental en la maestría, porque justamente permite que haya un intercambio entre los estudiantes y con los docentes también, de modo tal de debatir algunas de las ideas que se van presentando y de reforzar los conocimientos. Y, por supuesto, también cuenta con la coordinación mía de todo lo que es el desarrollo general de la maestría, y de Rocío en las cuestiones administrativas. De modo tal que en el equipo de trabajo están los profesores generales, que son los que arman los cursos, los profesores tutores, y la coordinación de ambas.
Acá les dejamos algunos ejemplos para que se den una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de clases virtuales, cuando hablamos de contenidos, de espacios de diálogo. Ahí se puede ver el curso de marcas, una primera introducción de Valentina Delich, la directora académica general de esta maestría, donde se le dan unas palabras de bienvenidas a los estudiantes, el curso de marcas donde se ven diferentes clases con su bibliografía y con los espacios de intercambio o de diálogo. Acá se ven ejemplos de clases distintas. La primera es una clase en diferido, una conferencia realizada por una docente de la materia de cuestiones agroambientales, que se realizó aquí en Flaxo y que luego los estudiantes la pueden ver en el campus. Abajo es un taller de recursos genéticos que se dio también en el marco de la materia de cuestiones agroambientales, pero ese taller fue en vivo, que los que no podían hacerlo en vivo luego lo podían ver en diferido. Y a la derecha hay una serie de ejemplos de clases escritas, pero que incluyen otros elementos audiovisuales, como puede ser un video, como puede ser alguna nota periodística. Y las clases tienen esta idea, buscar el modo de profundizar en los contenidos, no solo desde el texto ofrecido o la conferencia ofrecida, sino también con recursos diversos, audiovisuales o de otra naturaleza. Y acá están los espacios de diálogo que les hablábamos, ¿no? De que es tan importante la cuestión de profundizar, de debatir y de intercambiar ideas en estos espacios específicos. Por último, en cuanto a los contenidos, además de las materias, de cada una de estas materias, les ofrecemos otras actividades extracurriculares, por ejemplo, seminarios, charlas, conferencias, que damos acá en Flaxo. Este año tuvimos una primera reunión, el Día de la Propiedad Intelectual, sobre la innovación y las mujeres, donde hubo un panel muy interesante para tratar cuestiones vinculadas al dominio público, la mujer y la innovación. Tuvimos también una charla sobre marcas y patentes de la Unión Europea con el profesor Elisalis hace poco. En noviembre vamos a tener un seminario intensivo sobre cuestiones de propiedad intelectual en general y un workshop para estudiantes, y quizás tengamos alguna actividad más, pero lo que buscamos es que además de, por supuesto, la formación en el campus virtual de cada una de las materias, participen de alguna de estas actividades de manera presencial o a distancia, si tienen ganas y pueden acercarse, mejor, y si no, por supuesto, a distancia que lo tenemos. Y también tenemos dos líneas de investigación, estamos por abrir una tercera probablemente, una vinculada a las políticas públicas y a la propiedad intelectual, y la otra vinculada a los derechos de autor e Internet. Hay un grupo de docentes que trabajan en cada una de estas líneas y periódicamente se realizan reuniones de trabajo y se hacen presentaciones de textos, temas y discusiones, con lo cual la formación que va más allá, digamos, de cada una de las materias incluye también la participación en algunas de estas instancias. Promovemos mucho la participación de estudiantes porque justamente es el modo de renovar, si se quiere, las discusiones, ¿no? Y de avanzar en un conocimiento de una manera diferente. Bueno, en cuanto a las cuestiones académicas, creo que estamos, al menos en principio. Ahora Rocío va a comentar un poco las cuestiones administrativas y luego dejamos un espacio de preguntas o de dudas o de comentarios que tengan. Como decía Sol, yo soy Rocío, me encargo de la coordinación técnica. Algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a la inscripción, ya algunos, igual que veo conectados o conectadas, ya mandaron toda la documentación, pero para aquellos que todavía no se inscribieron, les comento que la inscripción cierra el 15 de agosto, ¿sí? Tienen que enviar vía mail a nuestro email mpi@flaxo.org.ar, ¿sí? La documentación requerida, que tiene que ver con la copia del DNI o el documento de identidad, primera y segunda hoja, copia del título de grado, que tiene que ser como requerimiento mínimo universitario de 4 años, tiene que ser la copia tanto del reverso como del anverso, ¿sí? Más que nada para evitar inconvenientes en el momento de la tramitación de los títulos. Secretaría Académica nos pide que la copia esté de los dos lados y además que sea legible, que no sea foto,
¿sí? Que sea escaneado en buena calidad o en alta definición. Y además tienen que enviarnos 2 cartas de referencia, ¿sí? No ustedes, sino sus referidos, a nuestra dirección de email. Y una cosita más para tener en cuenta, que no es necesario hacerlo antes o durante la inscripción, puede ser durante el curso de la maestría. Aquellos que tengan el título de grado en otro idioma tienen que traducirlo ante un escribano público, pero reitero, no es necesario hacerlo de acá a un mes, no es urgente, tiene que ser durante el curso de la maestría, antes de la tramitación del título, así que es otro requerimiento de Secretaría Académica. Bueno, en cuanto a requerimientos para ingresar a la maestría, como recién les decía, se necesita ser graduado universitario de una carrera de al menos 4 años, tener competencias en la lectura y la comprensión de textos en inglés, ¿sí? ¿Puedo agregar algo? Sí, porque esto también, algunos preguntan, bueno, ¿es necesario que tenga un gran nivel de inglés? No necesitan tener ni un certificado ni un gran nivel de inglés. Sí necesitan poder ser capaces de leer bibliografía, aunque sea rudimentariamente, y comprometerse a mejorar el nivel de inglés. Porque tenemos bibliografía en este idioma, en otros idiomas no, en general, sobre todo en la materia inicial, en teoría de la propiedad intelectual, pero también en algunas otras, y la verdad es que necesitan comprender ese material. Ahora, insisto, a veces pasa que algunos estudiantes empiezan con un nivel básico que se puede mejorar ese nivel y además hoy día hay mucha ayuda con los traductores automáticos, a diferencia de cuando yo estudié esta maestría que era muy rudimentario ese traductor y los estudiantes que no podían leer en inglés tenían serias dificultades, hoy se pueden ayudar bastante. Con lo cual esta aclaración, sí pedimos nivel de inglés, no pedimos certificados y tampoco es un impedimento para el ingreso que no tengan un gran nivel, pero sí el compromiso de mejorarlo. Eso. Bueno, luego de presentar y enviar toda la documentación, van a tener una entrevista de admisión, virtual claramente, con Sol, y luego, una vez que se haya aprobado hayan aprobado el proceso de admisión, ahí tendrán el ok para iniciar la maestría, que recuerden que es a partir de septiembre. En relación a la respuesta de Gastón. ¿Sí? Hola Gastón, vos tenés el título de grado para el 14 de agosto, ¿no? Sí, sí, por eso, de grado de abogado. No, no hay problema. De acá al 14 de agosto, si te vas a inscribir, te vamos a pedir algún certificado de título en trámite, un analítico, algo que muestre que estás en esa etapa. Pero después, si es el 14 de agosto, realmente es incluso antes de que empiece la maestría, con lo cual no hay problema.
Sí, sí, pruebo. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, pásame la... Sí, esta ya está. Mientras tanto, les comento a aquellos que ya enviaron toda la documentación, que veo que hay algunos conectados. Durante esta semana les voy a mandar la fecha posible para la entrevista de admisión virtual para ver si ustedes pueden y vamos a ir arreglando para poder terminar de seleccionar el día y el horario. Bueno, ¿qué es lo que tienen que mandar aquellos que aún no mandaron la documentación por email? Reitero, tienen que enviar la copia del DNI o del pasaporte, primera y segunda hoja, el título de grado universitario. Pueden enviar aquellos títulos de especialización posteriores, pero lo importante es cómo va a ser el título de grado, reverso y anverso, en buena calidad, que no sean fotos, que esté en alta definición, por favor, y las dos cartas de referencia sobre su desempeño académico o profesional, de acuerdo al modelo que generalmente lo encuentran en la página de Flaxo y si no yo se los envío vía email si me quieren hacer algún tipo de consulta. Luego de enviar toda la documentación, se realizará esta entrevista de admisión con la Consol y luego le notificaremos el resultado de la solicitud. No, está bien. Creo que eso como información general es lo que necesitan. Hasta el 15 de agosto, recuerden, es la fecha límite para la inscripción. Ah, bueno, lo importante. Vamos a lo importante que tiene que ver con los aranceles, ¿sí? Tenemos para los residentes, para los argentinos, los que viven acá, el primer año, ¿sí? 2018-2019, consta de 10 cuotas de 4.400 pesos. Y el segundo año también son 10 cuotas, ¿no? Desde el 2019 al 2020, pero es a confirmar. Para el caso de los residentes en el exterior, el costo total de la maestría es de $5.000. La forma de pago puede ser con tarjeta de crédito, en el primer año 5 cuotas de $500 y el segundo año 5 cuotas de $500. Lo que quiero aclarar algo es que ustedes pueden ver las formas de pago, ¿sí? En la página de Flaxo, ¿sí? Ponen Flaxo barra pagos y ahí le aparece de qué manera pueden ir organizando su economía, ¿sí? De todas maneras, si tienen alguna consulta, me envían un mail mpi@flaxo.org.ar y los ayudo. Nada, una aclaración que como es una maestría rara, porque empieza en septiembre, que justamente los pagos también son de septiembre a septiembre, ¿no? Por eso, para los argentinos y argentinas, el primer año corre de septiembre o agosto de 2018 hasta agosto de 2019. Y como todos los argentinos y argentinas saben, por cuestiones de inflación y de cómo va el país y la economía, no podemos confirmar el costo de la maestría del segundo año, pero quédense tranquilos que está vinculado a eso, no es que va a tener un costo que no tenga nada que ver con el primer año, ¿no? Bueno, sí, sí, el título tiene el apostillado de acá de Flaxo, de la Haya, y sirve, digamos, después cada país tiene sus propios trámites, ¿no? Cuando tenemos alumnos extranjeros, tienen que después ir a su ministerio a hacer la validación, pero digamos que el título tiene una validez que le permite al estudiante luego hacer esa convalidación nacional. ¿Quieres aclarar algo? No. Ah, te digo. Eso, digamos, eso es lo que queríamos presentar de manera general, pero todas las preguntas que tengan o comentarios, ¿no? No, no tiene matrícula de inscripción. Son 10 cuotas del primer año y 10 cuotas del segundo año. Preguntaba Francisco.
Gastón pregunta si el enfoque es teórico, filosófico de derechos humanos o también vinculado a la práctica. Es una buena pregunta. Como decía Gastón, es una maestría académica, no de formación profesional. Es decir, en la Argentina hay otras maestrías y afuera también que están orientadas justamente a la práctica profesional, a que las personas se transformen, digamos, o en agentes de la propiedad industrial o en abogados litigantes y por lo tanto tienen una gran formación teórica en la cuestión legislativa y una gran formación práctica en estos procesos. Nosotros no tenemos este tipo de orientación, no es nuestro interés realizar prácticas profesionales como base. Ahora, si bien el programa actual no tiene estas prácticas, sí estamos pensando en incorporar algunas instancias optativas para acompañar a la maestría en estas actividades que decía antes, por ahí organizar algún taller de búsqueda de patentes, algún taller de registro de la propiedad intelectual y demás, justamente para aquellos estudiantes interesados en ese aspecto. Si te tengo que contestar que dentro de los contenidos de las materias que presenté recién, de los 2 años, hay una parte práctica de esta naturaleza, te tengo que decir que no. No hacemos solicitudes de patentes, búsquedas de patentes, no, digamos, no trabajamos desde ese lugar. Hay un curso que igualmente es propiedad intelectual para científicos e investigadores que aunque no realicen tampoco este tipo de cosas, en ese curso que se puede tomar dentro de la maestría se trabaja bastante, se realizan, digamos, los docentes les presentan varios varios repositorios para buscar patentes, se trabaja con casos prácticos y demás, con lo cual ese curso puede ser de utilidad. Eso por el lado de la práctica, ¿no? No es una práctica profesional, no buscamos eso, sin embargo estamos ampliando las instancias para que efectivamente haya, digamos, esta parte solicitada por algunos estudiantes tenga también su aporte. Y no es que solamente desde la perspectiva desde los derechos humanos o la filosofía, sino de todas las disciplinas. Hay 2 economías, hay varias de jurisprudencia, hay de la parte, digamos, de Internet, cultura y nuevas tecnologías. Es decir, que lo que se busca es que la aproximación a la propiedad intelectual sea correrla del lugar hegemónico del derecho, que sea solo el derecho y análisis únicamente del derecho de patentes, autor y marcas, desde qué es lo que dice la ley, qué es lo que no dice la ley y cómo litigar al respecto, sino justamente problematizar las leyes, problematizar los tratados, pensar en digamos, desde qué lugar existe una reforma, se plantea una reforma o no. En ese sentido, digamos, pusimos los ejemplos de derechos humanos y de filosofía, pero no es solamente eso. La economía justamente no tiene mucho que ver con estas otras y también está presente. Antes de ir a las otras dudas, ¿está bien, Gastón? A eso apuntabas, ¿no? Pará, que estoy mirando. Ahí está la formulación. La que sigue es la de Antonio, más arriba. Y sí, pero estoy tratando de moverla. Sí, Paula, el tema de los horarios es eso. Efectivamente, cada uno realiza su propio trayecto, excepto que podemos decir, bueno, dentro de 15 días va a haber un foro con tal docente para plantear tal cuestión. Bueno, tal foro a veces damos opciones. Pueden el martes a las 11 de la mañana o el jueves a las 6 de la tarde, para que la mayoría pueda participar, pero son instancias muy puntuales. No hay una clase, por ejemplo, que diga todos los martes a las 6 de la tarde, no, de ninguna manera. ¿Había otra antes, Rocío? Sí, Antonio, que pregunta el tema del otorgamiento de las becas. Sí, Antonio, te comento, en relación a los que han pedido la beca, luego de las entrevistas de admisión, el comité de becas va a evaluarlas y le informaremos más o menos hacia fines de julio, principios de agosto, a quienes le hemos otorgado la beca, ¿sí? Así que no se preocupen que les vamos a avisar, pero claramente tiene que ser al finalizar toda esta etapa de inscripción y de admisión. Sí, porque las becas se otorgan en base a la cantidad de inscriptos, a las necesidades, y bueno, se va a evaluar todo el proceso antes de dar una respuesta. ¿Hay alguna más? Sí, hay más, pero ahí baja, no, ahí está, esa es la de Antonio, ya está. Si estudiará obtenciones vegetales. Hola Antonio, sí, variedades vegetales
y UPOP y todas las cuestiones vinculadas a esto se ve en la materia, sobre todo cuestiones agroambientales. También digamos, se toca en algunos otros cursos, pero fundamentalmente está en ese curso. Es uno de los contenidos previstos y, bueno, uno de los que está en discusión también, ¿no? Félix pregunta si la defensa de tesis se hace por videoconferencia también. Sí, el seminario final, como decías, y la videoconferencia y la defensa de tesis. A ver, siempre nos gusta la instancia presencial, en el caso de que puedan, para conocernos, para poder estar, digamos, compartir un lugar físico y un momento en el tiempo. Pero no es obligatorio, justamente, es una maestría enteramente virtual, con lo cual ninguna instancia puede ser presencial, puede ser obligatoria. Así que, por un lado, el seminario, todo este año, por ejemplo, que tenemos el primer seminario, lo vamos a transmitir en vivo y lo vamos a grabar, con lo cual los estudiantes que puedan y quieran van a venir y los otros van a conectarse y así sucesivamente las diferentes cortes. Y la defensa de tesis lo mismo. Valoramos la participación presencial, si pueden venir a defenderla a la Argentina mucho mejor, pero si no, se hace por vía webinar, como estamos haciendo ahora, los jurados acá en Flaxo, en el caso de que sean de Argentina, y el estudiante en su país de origen, y a veces hay un jurado en su propio país, y bueno, se organiza y se hace todo a distancia. Creo que ya las contestaste, ¿no? A ver, no leo. Eric, sí. Bueno, lo de Eric que pregunta en relación a cuándo les diríamos si son admitidos luego de la entrevista de admisión, piensen que en un tiempo suficiente, además por el tema de la primer cuota y el inicio, no lo vamos a avisar el 1 de septiembre, no lo vamos a avisar ni el 20 de agosto, lo vamos a avisar bastante antes, quédense tranquilos, tranquilas, pero sí cuando terminemos toda la etapa de admisión, ¿sí? Calculamos mediados de agosto, un poco antes, para los que ya enviaron la documentación, porque hay muchas que ya tienen todo completito y seguramente van a tener la entrevista de admisión la semana que viene, entonces no va a pasar más de una semana, 10 días. Y en relación a la otra pregunta, ya lo dijimos sobre la tesis. Francisco, sí, Francisco pregunta si hay un título intermedio. Hay una opción de obtener el título de diplomatura. Todo el primer año del cuadro que les mostré corresponde a la diplomatura en propiedad intelectual, pero no es automático. Hay que elaborar aparte un trabajo de investigación intermedio. Es decir, si ustedes quisieran, por ejemplo, anotarse en la maestría, pero también hacer la diplomatura, tienen que anotarse también en la diplomatura, el costo es el mismo, no hay nada adicional, pero sí tener en cuenta que cuando termine el primer año van a tener que desarrollar un trabajo de investigación. De especialización no tenemos por el momento, tenemos diplomatura y maestría. ¿Cómo? No sé. De validación, ¿no? No. Bueno. A ver. Félix, efectivamente, vos podés tomar los 2 años de cursada y luego empezar la investigación, y esa investigación te puede llevar 6 meses, 1 año o 2 años. Incluso hay estudiantes que paralelamente al desarrollo de las materias empiezan la investigación y por lo tanto a veces a los 2 años y medio, 3 ya se reciben. Esto lo que estamos dando son los límites máximos. Si ustedes empiezan en septiembre de 2018, en septiembre de 2022 es el último plazo para presentar la tesis. Pero insisto, es el plazo máximo. Uno puede presentarlo una vez que tenga aprobado el taller de tesis, el proyecto presentado en el taller de tesis y aprobado, y todas las materias aprobadas, ya podría presentar la tesis. Los requisitos formales, ¿te referís a qué es lo que se busca y demás?
Sí, hay un instructivo, ¿no? Y un reglamento de tesis donde se especifica bien qué es lo que se pide, pero en general, como cualquier tesis de posgrado, que sea una tesis medianamente original sobre un tema vinculado a los contenidos de la maestría, que tenga, digamos, una cierta cantidad de páginas, y digamos que va a tener la instancia de defensa oral y demás. Eso está todo bien detallado en el reglamento. Entre el conjunto de documentos que se presentan, además de los programas y los cronogramas, están también el reglamento general de la maestría y el reglamento de la tesis, para que también desde el día 1 tengan estos datos. De todos modos, si quisieras verlo antes de inscribirte, está en la página, ¿no? Está en la página, el reglamento de la maestría. Y si no lo encontrás, le puedes escribir a Rocío y te lo alcanza. Preguntan por el tiempo de tramitación. 18 meses estamos, ¿no? Desde el momento en que se tramita. Sí. No desde el momento en que se defiende la tesis, no, desde el momento en que... Desde el momento en que empezamos la tramitación del título, desde mi labor y la Secretaría Académica, sí, que yo les envío un mail y les aviso, el título ya está en trámite, de ahí como mínimo 18 meses, ¿sí? No más, no menos y 18 meses, sí. Sí, en general, si está todo bien, como en general sucede, se defiende la tesis ese día y ya el estudiante se compromete a enviar la documentación, lo que falta en esa semana y en el próximo periodo que tenemos en Flaxo, 3 o 4 veces por año, ya se inicia el trámite, con lo cual no suele ser un impedimento eso. Pero calculen si 18 meses para el título. Eric pregunta por la evaluación de las materias. Cada una de las materias tiene al menos una evaluación final, que depende de qué materia sea, en qué consiste. Algunas van a consistir en realizar un ensayo, un trabajo de investigación, otras va a ser realizar contestar una serie de preguntas, una actividad específica, pero todas tienen al menos una evaluación final. Digo al menos porque algunas materias tienen evaluaciones intermedias. La actividad parcial, por ejemplo, pasa en derecho de autor o en patentes que hay alguna actividad parcial sobre, digamos, análisis de casos, tratando de poner en práctica las ideas que se estudiaron de manera, en los módulos de manera teórica, y después está la evaluación final con otro tipo de caso más complejo. Algunas materias más cortas tienen una sola evaluación final. Pero aparte de la evaluación final y la parcial, están, como les decía, los espacios de diálogo. Que, bueno, la participación no es obligatoria en todos, sí pedimos que al menos participen en uno por curso, pero fomentamos fuertemente, incentivamos fuertemente la participación porque es donde creemos que realmente se afianzan los contenidos y se puede construir, digamos, el conocimiento de una manera más valiosa que quizás en la soledad. Así que las evaluaciones, ¿cómo se, digamos, acredita un curso? Con la evaluación final, la evaluación parcial en caso de que exista y con la participación en al menos un espacio de diálogo, una de esas actividades, en cada una de las materias, ¿no? ¿De qué? No lo piden, pero para mí incluirlo. Sí, sí. Bueno, en relación a Francisco pregunta si para la postulación se envía un breve CV, no es requisito excluyente, pero realmente estamos considerando en agregarlo, más que nada como para las entrevistas de admisión, ver el recorrido profesional académico que tuvieron y para tenerlo en cuenta. Que sea breve, por favor, pero si lo quieren enviar junto con el resto de la documentación requerida, no hay ningún problema. Paula pregunta sobre, en el caso de desaprobar un curso,
Bueno, por ejemplo, si estás pensando en un curso con evaluación final y la evaluación final está, digamos, desaprobada, tenés la opción de volver a presentar el trabajo, de rehacerlo, y en el caso de que sea, digamos, aprobado, ningún problema, se aprueba el curso. En el caso de que sea otra vez desaprobado, se tendría que recursar la materia, volverla a tomar con la próxima corte. De todos modos, siempre insistimos con esto, que si llegan a tener alguna desaprobación en la materia, que vuelvan a plantearlo, porque en general no hay problemas. Si realmente lo que hubo es un problema de tiempo o de comprensión, se vuelve a presentar y no hay problema. Lo que puede pasar, y es bastante habitual a veces, es que pierdan la continuidad, que por problemas laborales o personales no mantengan la regularidad de la materia, y en ese caso la tienen que recursar, porque a veces empiezan un trimestre, empiezan la maestría y al cabo del año pasa que o se van de viaje por cuestiones de trabajo o enfermedad y demás, y no pudieron seguir el ritmo ese trimestre. Bueno, no pasa nada, ese trimestre se suspende en el sentido de que queda pendiente esas 2 materias de ese trimestre, o 3, porque hay algunos trimestres que tienen 3 materias, pero si no son 2, y luego se lo retoma con la próxima corte. No es necesario interrumpir completamente la cursada por un par de meses donde hubo algún inconveniente, ¿no? Quedarían en suspenso esas 2 materias que dejaron. Primera, segunda hoja de ahí, Sí, y Gastón, en relación a los requisitos que estás nombrando sobre la inscripción, además de el título de grado, el documento, el CV y demás, recordar como primera instancia la inscripción, llenar el formulario de preinscripción, ¿sí? No sé si ustedes llegaron a la maestría por los flyers, está el link, y si no en la página de Flaxo, donde dice Flaxo Virtual, donde dice Maestría de Propiedad Intelectual, hacia abajo dice los requisitos de inscripción y aparece llenar el formulario aquí. Y si no, me envían un mail y yo les mando todos los requerimientos y los links, ¿sí? Este formulario es en línea, tienen que llenarlo con los datos personales y ahí entran al sistema y a partir de ahí yo los puedo ir preinscribiendo e inscribiendo a medida que van mandando la documentación que les pedimos. Francisco, sí, en realidad el desempeño en otros idiomas como el italiano, francés o portugués es complementario. Por lo menos en nuestro conjunto bibliográfico no tenemos demasiada de esa bibliografía. Eso no quiere decir que no les pueda servir a ustedes investigar, por ejemplo, para sus trabajos finales. Quieren tomar bibliografía optativa o complementaria que ustedes están trabajando o viendo en otros idiomas, no hay problema. Siempre es útil conocer más de un idioma, pero no es un impedimento. Para la tesis podría ser de gran valor. Supongamos, no sé, que les interesa cuestiones de Mercosur, de comercio, propiedad intelectual, patentes en Mercosur, y bueno, tienen que trabajar la cuestión de Brasil, ¿no? Del papel de Brasil, bueno, ahí sería de utilidad conocer portugués. Lo mismo con italiano o francés si trabajan con algún tema de la Unión Europea, particularmente para acceder a documentos especiales. Pero, digamos, lo que sí se necesita es el inglés. Lo otro, todo lo demás, por supuesto que ayuda. Javiera dice si todavía se puede postular para la beca. ¿Está inscrita ella? Podés presentar toda la documentación, como decía Rocío, de inscripción y solicitud de beca. No podemos asegurar, digamos, la asignación, a nadie se la podemos asegurar en sentido estricto, porque justamente la evaluación de las becas se hace teniendo en cuenta la necesidad económica y los antecedentes académicos o profesionales, ¿no? Entonces, todavía estamos en etapa de inscripción y se puede solicitar la beca, pero la asignación incluye esos criterios. Javiera, la solicitud de beca te la puedo enviar por email, así que te pido por favor que si te interesa, envíes un email a nuestra casilla y yo te lo reenvío para que lo puedas adosar al resto de la documentación. Sí, acá preguntan por en qué consiste la beca. La beca en realidad es una reducción en el componente de la cuota. No es una beca completa y ni siquiera es una beca del 50%. Es una beca de reducción del 25% en el arancel total, ya sea para argentinos o para extranjeros,
durante los 2 años y, por supuesto, que digamos, está digamos, evaluada con estos 2 criterios que les decía recién, ¿no? La cantidad, por un lado, la cantidad de inscriptos que hay un cupo, un porcentaje por esos alumnos inscriptos y la necesidad económica del estudiante y los antecedentes profesionales. Rocío les envió los que lo pidieron en el formulario y si no lo pueden pedir. Creo que está en la respuesta. Sí. Creo que hemos contestado todas las preguntas hasta ahora. Si quedó alguna pendiente porque no vimos en el scroll, por favor díganos. ¿Qué querés decir, Gastón, con que te quedó medio dando vueltas? Que no sabes si estarías en el nivel necesario. A ver, lees un artículo en inglés, digo, un artículo de investigación. ¿Es docente? Él creo que sí, ¿no? Bueno, no sé si, no recuerdo tu caso, Gastón, si eras docente, abogado, qué tipo de actividad profesional tenés, abogado. ¿Y solés tener contacto con documentos en inglés? ¿Tenés que leer? Bueno, si sos capaz de leer documentos de inglés técnico, ¿no? Vinculados a la rama que estás trabajando, no creo que tengas inconveniente, porque el tema con el inglés técnico, técnico en este sentido de que es para leer una rama específica, no agarrar el New York Times y ponerse a leer las 15 secciones, porque es completamente diferente el nivel que se espera para eso. Pero en los temas de propiedad intelectual, cuando ustedes empiezan a leer material en inglés, se van a dar cuenta que al cabo de 10 artículos, o lo que sea, que tengan que leer, el 80% de la masa del vocabulario se repite. Con lo cual, una vez aprendido, incorporado ese vocabulario y teniendo nociones de la gramática básica del idioma, ya no hay problemas para la comprensión, porque es un universo reducido del vocabulario. Y después le va a resultar muchísimo más sencillo. Por eso digo que si empiezan con algo, con una base, con la práctica, lo alcanzan el nivel. Que en realidad el momento que más van a necesitar es para la tesis, excepto que trabajen con algo muy específico de alguno de sus países, que sea únicamente para la legislación de ese país, donde, bueno, la bibliografía y todo va a girar en torno de la ley vigente. Pero si trabajan con algún tema más universal o que requiere de otras fuentes, ahí van a necesitar más el inglés en la tesis que durante la cursada. Durante la cursada, en algunas materias, en algunos espacios, la van a necesitar. En otras no. Y por eso digo, con un nivel básico y un entrenamiento, un compromiso de ponerse a leer, no van a tener problemas. Así que creería que no sería problema. No, Antonio, justamente toda la bibliografía que nosotros damos es bibliografía que o bien está en el dominio público o bien está autorizada por sus autores. Es decir, como es una maestría a distancia, proveemos la bibliografía obligatoria en el campus. Subimos, publicamos la bibliografía, los documentos en PDF o en Word o en algún otro tipo de procesador, pero porque está autorizada por el autor o bien porque está en dominio público. Este es un dato importante, ¿no? No le vamos a pedir que lean obligatorio tal libro y que lo tengan que conseguir de alguna manera. Sí, en la optativa podemos o sugerida, vamos a decirles, bueno, es interesante tal o cual libro, y muchos de los libros en derecho sobre todo son costosos y no están en dominio público ni están autorizados, y sería bueno, les sugerimos que sería bueno que lo lean o que lo adquieran de alguna manera, ¿no? Pero claramente todo lo que es bibliografía obligatoria va a estar disponible en el campus y no tenemos convenio para la optativa.
La entrevista de admisión es una entrevista breve y en realidad lo que buscamos es conocernos personalmente. Ahora nos estamos conociendo con los interesados, no nos vemos la cara porque no, sería imposible que participen 10 o 20 personas al mismo tiempo. Pero en la entrevista de admisión es conocernos las caras, por ahí verificar, constatar esos datos que nos mandaron de manera impresa, hacer alguna pregunta indagatoria con respecto a eso y sobre todo, digamos, asegurarnos de que puedan llevar adelante esta tarea, ¿no? Que son capaces de enfrentar un estudio con estas características, pensando más bien en el tipo de trabajo que tienen, el tipo de antecedentes que tienen, y también escuchando a ustedes cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos con esta maestría y verificar que efectivamente sea lo que están buscando, ¿no? De modo que para que puedan empezar y que puedan empezar con realmente sabiendo de qué se trata. Después, bueno, en el camino van encontrando qué cosas les interesa más y qué menos. Pero sobre todo la idea de la entrevista es ver si efectivamente es lo que están buscando, es algo que les va a aportar a su desarrollo, si pueden realizar esta maestría y bueno, de acuerdo al número de inscritos que tengamos, hacer la admisión. En general no hay problemas porque tenemos un número relativamente alto de admisiones, pero bueno, sí nos gusta conocernos personalmente y hablar de estas cuestiones. Bueno, la duración es cortita, supongo que serán 10 minutos, 15 minutos. Sí, bueno, pero en sí la entrevista... Mientras van escribiendo, les recordamos que para todas las cuestiones, las consultas que tengan administrativas, que puede pasar que les surja alguna cuestión más, que me falta una carta o me falta una firma y demás, se contacten con Rocío a los emails que están indicados. Ya se los pusimos en el chat, pero creo que acá también lo habíamos puesto. Ahí está. ampi@flaxo.org.ar. Si tienen alguna cuestión académica, de contenidos, de la tesis o algo más que quieran pensar, me pueden escribir a mí. El mío es sterlizzi@flaxo. Y si no saben a quién le tienen que escribir, bueno, escriban al correo y nosotros nos arreglamos. Antonio pregunta si se va a realizar por esta vía. Sí, sí. Si alguno de ustedes vive en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano y tiene ganas de venir a hacerla personalmente o está de paso por Buenos Aires, mejor. Insistimos, nos encanta conocernos, así que mejor. Pero de ningún modo es obligatorio, la entrevista sería por esta misma vía. Los vamos a contactar uno a uno para pactar las fechas. Ah, bueno, Gastón dice que está del 3 al 8 de agosto. Podríamos, sí, si podés, tenés ganas de pasar un ratito por acá, podemos coordinar y lo hacemos. Gastón, te pido que me lo aclares en el cuerpo del email cuando me envíes toda la documentación, ¿sí? Así no se nos pasa y ya te ubicamos en esa fecha. Podés estipular horarios, no hay ningún inconveniente. Ya que vas a ser el que tengamos presencial, vamos a adaptarnos a vos. Sí. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta. Ahí Antonio está escribiendo. Muy bien. Antonio, ¿todo claro? No sé si, Cristian, seguiste la conversación, porque por ahí habló un poco rápido. Y él, claro. sí, ¿Está conectado? está conectado. No lo veo.
Sí, Christian Harrington te decía que no sé si pudiste seguir bien la conversación y si te quedó alguna duda. Ah, buenísimo. Tenía miedo de por ahí que se te haya escapado alguna cosa, por si tenías alguna duda. Bueno, parece que no, ¿no? Félix, Javier, Francisco. Buenísimo. Estamos. Bueno, bueno, les agradecemos entonces a todos y a todas por haber participado de esta conversación. Y bueno, acá estamos. Cualquier duda que tengan, nos escriben. Gracias.